$4. Eso valía la acción un lunes de agosto de 2020. $483. Eso valía la misma acción 5 meses después. No hubo fusión. No hubo producto revolucionario. No hubo contrato con el gobierno, ni descubrimiento científico, ni ninguna de las cosas que hacen que una empresa valga 100 veces más de un día para otro. Hubo un foro de Internet, con gente que se llamaba a sí misma idiota, con memes de perros y referencias a películas de los 90, con personas que ponían los ahorros de su vida en una apuesta que Wall Street describía como suicida, y los fondos de cobertura más poderosos del planeta perdieron $6,000 millones en días. Uno de ellos tuvo que ser rescatado de emergencia. ¿Cómo un grupo de anónimos en Reddit logró hacer lo que reguladores, economistas y competidores nunca pudieron? ¿Cómo la apuesta más absurda de la historia reciente de los mercados se convirtió en el momento que expuso las reglas no escritas del sistema financiero más poderoso del mundo? Hoy no solo vamos a ver el short squeeze más famoso de la historia. Vamos a ver los chats, los documentos del Congreso y las decisiones que demostraron que las reglas del mercado solo aplican cuando los que mandan están ganando. Para entender lo que pasó en enero de 2021, necesitas conocer a dos personas que nunca se conocieron en persona, pero que representan los dos extremos del sistema que ese mes colisionó con una violencia que nadie en Wall Street anticipó. El primero se llama Keith Gill, 34 años, analista de marketing en una empresa de seguros en Massachusetts, casado, con una hija pequeña. El tipo de persona que no aparece en ninguna lista de los inversores más influyentes de ninguna revista financiera. Gill tenía un canal de YouTube donde analizaba acciones con el mismo estilo con que un fan de deportes analiza a su equipo favorito. Con pasión, con datos, con una honestidad sobre sus propias posiciones que ningún fondo de cobertura jamás practicaría en público. Su nombre de usuario en Reddit era Roaring Kitty, el gatito rugiente. En agosto de 2020, Gill publicó en Wall Street Bets, el foro de Reddit donde los usuarios se llamaban a sí mismos degenerates, degenerados, con la ironía específica de quien sabe que el sistema los trata como ruido descartable, una posición que había construido en GameStop, $53,000, sus ahorros, en acciones y opciones de compra de una cadena de tiendas de videojuegos que Wall Street había declarado clínicamente muerta. El segundo personaje se llama Gabriel Plotkin, 42 años, fundador de Melvin Capital, exoperador estrella de SAC Capital, el fondo de Stephen Cohen, con credenciales que en el mundo financiero abren cualquier puerta, con un historial de rendimientos que hacía que los inversionistas institucionales más sofisticados del mundo le confiaran su capital sin pestañear. Plotkin había analizado GameStop con los modelos más avanzados disponibles, con analistas con doctorados, con acceso a datos que Gill nunca podría comprar. Y su conclusión era simple, obvia, matemáticamente respaldada. GameStop iba a cero. Plotkin apostó cientos de millones a eso. Vendió en corto las acciones de GameStop con la certeza tranquila de quien sabe que tiene razón, porque los números lo dicen, y los números nunca mienten. Dos hombres. Dos visiones del mismo activo. Una guerra que ninguno de los dos sabía todavía que estaba a punto de comenzar. GameStop merecía el análisis de Plotkin. Era objetivamente una empresa en declive. Fundada en 2002 en Grapevine, Texas, había construido un modelo de negocio que en su momento era brillante. Compra un videojuego nuevo por $60. Lo terminas, lo llevas a GameStop, te dan 15 de crédito. GameStop lo pone en el estante por 45. El siguiente comprador paga menos que nuevo. GameStop se queda la diferencia. El negocio de reventa de juegos usados era el corazón que bombeaba oxígeno a toda la cadena. Y en los años de gloria había sido extraordinariamente rentable. Pero llegó la descarga digital, Xbox Live, PlayStation Store, Steam. De repente los juegos existían sin caja, sin disco, sin la necesidad de ir a ningún mall a comprarlos. Y sin caja física,
No había nada que llevar de vuelta a GameStop cuando terminabas. El modelo se evaporó con la misma velocidad con que se adoptó el Internet rápido. Para 2020, GameStop tenía miles de tiendas en malls vacíos. Contratos de arrendamiento que costaban dinero existieran o no los clientes. Una deuda que crecía. Trimestres consecutivos de pérdidas. Una acción que había caído de $27 en 2013 a $4 en agosto de 2020. El patrón era el mismo que el de Blockbuster, el mismo que el de Borders, el mismo que el de Circuit City. Negocio físico que no sobrevive la transición digital. Era tan predecible que los fondos de cobertura habían construido posiciones cortas masivas sobre las acciones de GameStop, tan masivas que en algún punto las acciones vendidas en corto superaban el 140% del total de acciones disponibles en el mercado. 140%, más acciones apostando a la caída que acciones existiendo en total. Eso es una señal. No de que GameStop es una buena inversión. Es la señal de que los fondos de cobertura estaban tan seguros de tener razón que se habían sobreextendido de una forma que en teoría los hacía vulnerables a algo que los libros de finanzas llaman short squeeze. Gill lo vio. No solo la tesis fundamental de que GameStop podría valer más de $4 si la empresa hacía algo para modernizarse, sino la trampa que los fondos habían construido solos. Si el precio subía por cualquier razón, los que habían vendido en corto tendrían que comprar acciones para cubrir sus posiciones. Y esa compra haría subir el precio más, que obligaría a más compras, que subiría el precio más. Era una trampa matemática que los fondos habían construido solos con su propio exceso de confianza. Gill empezó a publicar sus análisis, semana tras semana, con capturas de pantalla de su portafolio, con transparencia radical sobre lo que estaba haciendo y por qué. Wall Street Bets lo siguió. Primero cientos de personas, luego miles, luego decenas de miles, no todos por las mismas razones. Algunos seguían el análisis de Gill genuinamente, creían en la tesis, veían la oportunidad. Otros estaban ahí por algo diferente, algo que los análisis financieros no capturan completamente. Rabia. La rabia acumulada de una generación que había visto cómo en 2008 los grandes bancos apostaron con el dinero de otros, perdieron, y fueron rescatados con fondos públicos, mientras millones de familias perdían sus casas sin que nadie las rescatara a ellas. La rabia de quienes habían intentado participar en los mercados financieros y habían descubierto que las reglas que se aplicaban a ellos no eran las mismas que se aplicaban a los que tenían más. GameStop no era solo una acción. Era la oportunidad de usar el sistema contra los que siempre usaban el sistema contra ellos. El precio empezó a moverse. $10, 20, 40, 80. Cada subida obligaba a algunos fondos a cubrir posiciones. Cada cobertura subía el precio más. El short squeeze que Gill había identificado como posibilidad teórica empezaba a materializarse en tiempo real. Justo cuando el precio llegaba a niveles que nadie en Wall Street Bets había creído posibles cuando empezó todo esto. Antes de ver cómo Wall Street respondió a perder su propio juego. Si esta historia de dinero, poder y un foro de Internet que sacudió los mercados globales te tiene pegado a la pantalla, un like nos ayuda a seguir contando lo que los reportes anuales omiten. Sigamos. La semana del 25 de enero de 2021 fue la semana en que todo se aceleró hasta volverse imposible de ignorar. Wall Street Bets creció de 2 millones a 8 millones de miembros en días. El nombre GameStop aparecía en todos los noticieros, en todos los programas financieros, en todos los feeds de redes sociales simultáneamente. El precio llegó a $147 el lunes, a $193 el martes, a $347 el miércoles. Melvin Capital estaba sangrando, no gradualmente, de forma catastrófica. Las pérdidas en sus posiciones cortas de GameStop crecían con cada hora que el precio subía. Para el miércoles, Melvin había perdido más de la mitad de su capital. Gabriel Plotkin llamó a sus inversores de emergencia. Citadel, el fondo de Kenneth Griffin, el mayor actor en los mercados de acciones americanos,
inyectó $2.000 millones de emergencia en Melvin. Point 72, el fondo de Stephen Cohen, inyectó 750 millones más. El rescate de emergencia de un fondo de cobertura de élite, financiado por otros fondos de élite, para sobrevivir las pérdidas producidas por personas en Reddit. El jueves 28 de enero, el precio de GameStop llegó a $483 en las operaciones previas a la apertura del mercado. Y entonces, Robinhood apagó el interruptor. La aplicación que había construido todo su negocio sobre la promesa de democratizar las inversiones, cuyo eslogan era literalmente empoderar al inversor individual, que había captado a una generación de nuevos inversores con la promesa de que el mercado era para todos. Esa mañana, Robinhood restringió la compra de acciones de GameStop. Los usuarios podían vender, no podían comprar. En los mercados financieros, cuando puedes vender pero no comprar, solo puede pasar una cosa. El precio cae. La reacción fue inmediata, y fue la más inusual que la política americana había producido en años. Alexandria Ocasio-Cortez, congresista de extrema izquierda, exigió explicaciones. Ted Cruz, senador de extrema derecha, estuvo de acuerdo con ella. Dos personas que raramente coincidían en la misma dirección para ir al baño, coincidieron en que lo que Robinhood había hecho necesitaba una explicación que no estaban recibiendo. La explicación oficial de Robinhood fue técnica. La cámara de compensación que procesa las transacciones había exigido depósitos de colateral adicionales que Robinhood no podía cubrir en ese momento. La restricción no era por presión de nadie. Era por requerimientos de liquidez. Era técnicamente plausible. Era también la explicación que nadie que había vivido la semana quería creer. Porque Robinhood tenía una relación financiera fundamental con Citadel. El mismo Citadel que había rescatado a Melvin. Citadel le pagaba a Robinhood por el flujo de órdenes de sus usuarios. Era la fuente de ingresos más importante de Robinhood. La conexión era real. La causalidad directa nunca fue probada. Pero en el contexto de todo lo que había ocurrido esa semana, la coincidencia era difícil de ignorar. Wall Street Bets ardió. Las reseñas negativas contra Robinhood en las tiendas de aplicaciones llegaron al 1.000.000 en horas. El CEO de Robinhood, Vlad Tenev, fue convocado al Congreso a testificar. Y el precio de GameStop comenzó su caída. No a $4, pero lejos de los 483 del pico. Las personas que habían comprado en la cima, que habían llegado cuando el precio ya estaba alto, que habían puesto dinero que no podían permitirse perder, creyendo que la narrativa de David contra Goliat tenía un final donde David siempre ganaba, esas personas perdieron. No todos. No los que habían entrado desde el principio y habían vendido en el pico como Gil, pero sí muchos. Demasiados. El movimiento que había empezado como una comunidad de análisis alternativo se había transformado, en su fase final, en una burbuja donde nuevos entrantes financiaban las salidas de los que llegaron antes. La misma matemática de siempre, solo con memes en lugar de folletos. Melvin Capital sobrevivió enero de 2021, pero no sobrevivió lo que vino después. Las pérdidas de ese mes fueron tan profundas, la confianza de sus inversores tan sacudida, que el fondo nunca pudo recuperar su posición. En mayo de 2022, Melvin Capital anunció su cierre definitivo. El fondo, que había sido símbolo del capital sofisticado e inalcanzable, fue cerrado por las pérdidas que generó una semana de coordinación en un foro de Internet. Robinhood salió a bolsa en julio de 2021. Las acciones cayeron en su primer día de cotización. Los usuarios individuales, que habían sido su base de crecimiento, mostraron poco entusiasmo por convertirse en sus accionistas después de la restricción de enero. Vlad Tenev testificó ante el Congreso. Las audiencias fueron transmitidas en vivo. No produjeron legislación significativa que cambiara las reglas del juego. Keith Gill, Roaring Kitty, ganó millones de dólares con sus posiciones iniciales. Sus capturas de pantalla mostraban ganancias que en el punto más alto superaban los $30 millones. Fue investigado por la SEC
No fue acusado de nada. En junio de 2024, Roaring Kitty regresó a las redes sociales después de 3 años de silencio, sin explicación, sin anuncio, un meme. Y después la revelación de una posición masiva en GameStop de nuevo. El precio volvió a dispararse, de $5 a 30, luego volvió a caer. El ciclo se repitió, con la diferencia de que esta vez todos sabían el guión de antemano. Y aún así, millones de personas participaron. Porque la historia de GameStop nunca fue completamente sobre GameStop. Era sobre una pregunta que esa semana de enero de 2021 hizo imposible ignorar. ¿Para quién están hechas las reglas del mercado? La respuesta que el episodio ofreció no fue la que Wall Street Bets esperaba. No fue la victoria definitiva de los pequeños inversores sobre Wall Street. Fue algo más matizado y más incómodo. Las reglas del mercado son flexibles. Se aplican de formas distintas según quién esté ganando y quién esté perdiendo. Los fondos de cobertura pueden construir posiciones cortas que superan el 140% de las acciones disponibles, sin que nadie les restrinja nada. Los pequeños inversores, coordinándose en Reddit para comprar una acción legal, se convierten en objeto de investigación del Congreso. Cuando los fondos pierden, sus pares los rescatan de emergencia, y la plataforma que sirve a sus clientes restringe las compras del activo que los está dañando. Cuando los pequeños inversores pierden, no hay nadie que los rescate. Esa asimetría no la inventó GameStop. GameStop solo la hizo imposible de ignorar durante una semana de enero que el sistema financiero nunca va a terminar de procesar completamente. Melvin Capital ya no existe. GameStop sigue existiendo. Más pequeña, más enfocada, con Ryan Cohen, el fundador de Chewy, en el consejo intentando transformarla en algo relevante para el mundo digital que mató su modelo original. Las acciones de GameStop todavía cotizan. Ya no a $483, pero tampoco a 4. Y en Wall Street Bets, que hoy tiene millones de miembros, los memes de aquella semana de enero son tratados con la nostalgia específica de los que estuvieron ahí cuando algo imposible ocurrió. Cuando por una semana los idiotas del foro ganaron. Antes de que el sistema recordara cómo funciona. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estas historias no se encuentran en cualquier lugar. Están en punto 54. Suscríbete para no perderte el próximo caso y dime en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Nos vemos en el siguiente.